esto y de todos modos me dices que es que el juez de amparo dice que no, pero es que la ley de amparo dice que sí, ¿no? Yo lo que te digo es que dos jueces de amparo dijeron que no. No es que dijeron que no. 5 especialistas de un comité de evaluación dijeron que no, y 2 de ustedes, 2 magistrados del tribunal, dijeron que no, punto. Ya, son los hechos. ¿Tenían razón o no? No sabemos. Exacto. La presidenta del tribunal dice que no, y finalmente la presidenta del tribunal, junto con otros 2 magistrados, tienen la mayoría de los votos y por lo tanto el proceso continúa. Pero 9 personas significativas de 3 instancias distintas, jueces, comité de evaluación y magistrados del tribunal, pensaron en sentido opuesto. Y más de 1,000 personas van a tener garantizado su derecho a votar y a ser votados por ellos. ¿Por qué? Porque el tribunal está dando cauce a este obstáculo técnico que se puso, en donde aquí, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último? Una elección y que hablamos de democracia. ¿Qué es la democracia? Pues que haya un Estado de Derecho, que la ciudadanía decida y que el voto decida. No podemos en el Estado de Derecho se obedece a un juez de amparo, pero dice no tiene competencia. Bueno, pues nosotros también somos jueces, jueces competentes constitucionalmente así designados. Y los jueces de amparo son incompetentes jurídicamente dicho también por la ley. Es que no lo decimos 3 magistrados, lo establece la Constitución. Pero lo resolvemos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de hoy estuvo invitada en el programa de Ciro Gómez Leiva, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y tremenda tunda le dio a Ciro Gómez Leiva, que no entiende nada y sigue con las mismas tratando de defender a Norma Piña y a el Poder Judicial corrupto. Vean cómo se lo dice en su cara. Ciro Gómez Leiva sigue con las mismas, diciendo que por los amparos debió frenarse esta elección de personas juzgadoras. Esto es lo que querían estos pues conservadores, PRIAN en nuestro país, la oposición, que él mismo dice que está desaparecida, pero bueno, él sigue con las mismas, con la misma narrativa en su programa. Así se lo dice de frente la magistrada Mónica Soto. Las elecciones no se suspenden por un amparo, Ciro. El amparo no procede en materia electoral. No es que nosotros ganemos, Ciro, entiéndelo. Esto está en la Constitución, léelo y no seas terco. Así se defendió y así le dio con todo, le revira la magistrada Mónica Soto. Es de gravedad que le quieran quitar facultades a la sala especializada del Tribunal Electoral y bueno, que no tenga pues ninguna facultad y simple y sencillamente la Suprema Corte quiera hacer lo que quiera. El tribunal es la última instancia, debe garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales sin ningún sesgo. Esto fue lo que le dijo a Ciro Gómez Leiva y lo pone en su lugar. Se vio muy mal Ciro el día de hoy en esta entrevista. El primer punto, Mónica, y viene desde hace varias semanas, nosotros entendíamos el Estado de Derecho como que la resolución de un juez se acata, nos guste o no nos guste. Y una asociación, un grupo de jueces, de magistrados, buscaron un amparo ante un juez, ante 2 jueces. Los obtuvieron y eso llevó al Comité de Evaluación del Poder Judicial a suspender el proceso. Nosotros dijimos, va a ser sencillo que se recurra, que se impugne esa decisión por vía de un tribunal y continuar el proceso. Pero no, el asunto terminó en manos de ustedes, de una autoridad electoral. Así es. Invalidando una decisión de un juez de amparo. Siempre dijeron, lo dijo la presidenta, lo dijo el Senado, que ese juez no tenía competencia y un par de semanas después aparece el Tribunal Electoral y dice ese juez no tenía competencia. Reanúdense los trabajos. Bueno, Ciro, gracias. Quizá no entendemos. Me parece importante y creo que coincidimos. El Estado de Derecho lo concebimos igual, en eso créeme que hay una gran coincidencia. Se obedece al juez. Claro, competente. Al juez, al magistrado, al ministro. Al juez competente. ¿No? Aquí, ¿qué pasó? Y no fue la primera vez. Tú recordarás que hubo ya un primer intento de invadir competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otro juez también incompetente. ¿Qué hizo el tribunal? Nos ordenó en esa ocasión el juez que nombráramos a los 2 magistrados que faltaban.
ni somos la autoridad competente nosotros para nombrar, ni ese juez para ordenarle al tribunal que nombrara. Y ahí, por unanimidad de los 5, porque después dicen es que 3, 2, bueno, en casos importantes también, como fue ese, los 5, las 2 mujeres y los 3 magistrados integrantes del Pleno, determinamos que no era competente ese juez y rechazamos absolutamente esa orden que él dio, ¿no? Eso fue antes de la elección del 2 de junio. Eso fue antes de la elección, sí, exacto. la recordamos. En esta ocasión pasa algo similar, ¿no? Que está, bueno, viene la reforma, hay una situación compleja, ¿no? Con la implementación de la nueva reforma electoral. Finalmente la reforma se hace ya, es realidad, ya no está en proceso. Incluso tú recordarás que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción, que lo establece el artículo 105 de la Constitución, se puede pronunciar por temas electorales cuando hay una acción de inconstitucionalidad, nada más, ¿sí? El Tribunal Electoral es la última instancia y yo creo que en estas circunstancias que hoy estamos viviendo, tal vez parezca muy evidente o nunca se había evidenciado tanto lo que es última instancia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Se presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte tenía la opción de echar atrás la reforma o no. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Desestimó la acción de inconstitucionalidad y el ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, ya dijo que era electoral. Yo en una sesión pública agradecí el respeto a la Constitución, a la ley y el pronunciamiento de la Corte de manera textual a través del ministro Juan Luis González Alcántara, que dijo es electoral y la Corte desechó la acción de inconstitucionalidad. Yo créeme que pensé en algún momento que se iba a caer la reforma, que ahí iba a echarse abajo. No pasó, entonces ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el Tribunal Electoral tiene una competencia especializada y tenemos jueces electorales, tribunales electorales, es toda una especialidad del Poder Judicial de la Federación. Desde hay en el ámbito estatal, luego regional y a nivel nacional, que es el Tribunal Electoral, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un juez que no tiene competencia emite un amparo para suspender el proceso electoral? No tiene competencia el juez. No tiene competencia. Entonces se trata de un juez, Mónica, con todo respeto, o muy ignorante o muy corrupto. No, yo no lo calificaría. Pero es que entonces, como un juez se anima a hacer eso, pues toma esa decisión con un desconocimiento tan grande de su competencia y de los procesos. Mira, dice y no el fue artículo... uno, en este caso no fue uno, sino fueron de Michoacán y una de Jalisco. Sí, ¿no? El artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. La fracción 15 dice, es improcedente el juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Nosotros somos una autoridad competente en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis segunda, de la segunda sala, dice que el amparo es improcedente contra normas, actos o resoluciones de carácter electoral. Yo leo esto, tú lees esto, yo no encuentro, de verdad, me cuesta trabajo creer que alguien diga, sí, pero no. Pero de todos modos manda un amparo y suspende una elección. Las elecciones no se suspenden por un amparo, incluso ni en la pandemia, nunca. Las elecciones se llevan a cabo en cada una de sus etapas y al final... El proceso de la elección, proceso electoral. ¿no? Sí. Al final se revisa si la elección es válida o no y se declara la validez o no. Pero no se puede suspender, ni el tribunal la puede suspender, porque la Constitución dice que en proceso electoral no hay suspensiones. No puede, eso lo dice la Constitución. Cuando yo leo la ley de amparo, cuando yo leo la Constitución... Por eso el Tribunal Electoral es el tribunal facultado y eso es lo que lo explica. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estimo que el tema de amparo tiene cabida en otros temas que están involucrados tal vez en la reforma, en temas de los jueces, de las juezas, pero tendrían que haber escindido, tendrían que haber
emitido amparos en lo que tocaba a su competencia. Es de gravedad suprema que estés queriendo intervenir y quitarle facultades exclusivas a la sala superior, porque además que nos manda a suspender, nos dice, y mándame todos los juicios ciudadanos porque los voy a resolver yo. Pero, a ver, lo entendemos. Pero, que bueno, ¿qué me pasa? da tranquilidad que lo entendamos, a ver, porque pero de va repente la otra pareciera parte. que el tribunal está haciendo actuación contraria a la Constitución. Dos jueces de y amparo eso no puede ser. no lo piensan así. 5 integrantes de un comité de evaluación, que son, además, todos ellos eran magistrados, ¿no? Pues entre abogados y magistrados. Abogados sí. y magistrados no lo consideran así. Que perdón, Cuando menos... no sé si hubiera habido ahí un conflicto de interés en donde un magistrado que está siendo afectado por esta reforma, porque así lo han expresado, además esté en este proceso de validación. Pero bueno, ya no está. Van 2 Ya, jueces, sí, 5 claro. integrantes de un comité. Ajá. Luego yo no escuché a los ministros de la Corte, cuando menos a 6 o 7 de ellos, expresándose con la claridad con la que lo estás haciendo tú esta mañana, diciendo no tiene competencia. E incluso 2 de los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados Otálora y Reyes Rodríguez, no piensan así. Entonces no es tan claro, Mónica. Sí, es muy claro, Ciro. es No tan piensa, claro. bueno, ha sido siempre Sí. el criterio muy respetable que todo lo resuelva la Corte, o que acuérdate, La desde última otros instancia, temas, ¿no? sí, sí, sí. La última instancia en lo electoral es el Tribunal Sí. Electoral. La Corte solamente puede pronunciarse por acciones de inconstitucionalidad, y ya lo hizo. La Corte se pronunció desestimando y dijo que era electoral. Por lo demás, no tiene competencia. No, a lo que me refiero es, los ministros hablan también en los medios de comunicación y yo no escuché en ese sentido, como lo estás explicando tú, al ministro Pérez Dayán o a la ministra Ríos Farjat o no se diga al ministro Lainez ayer, a varios de ellos. Y Entonces, fíjate, Ciro, si es tan claro, se le ha ¿por qué pedido a la tantas Corte que se personas pronuncie? tienen una interpretación distinta? Lo dejamos ahí, Mónica, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando Gracias. justo en este día, 3-4 horas antes de que se dé el La primer sorteo insaculación. de candidatos a jueces, ministros, magistrados de la Suprema Corte, con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Son las 8:20, hacemos una pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno. 8:24, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Que la Corte no se ha pronunciado, cosa en lo que tiene No se ha pronunciado. absolutamente ¿Qué? la razón la magistrada Mónica Soto. No se ha pronunciado cuando le preguntan entonces qué es lo que piensa en lo que tiene que ver precisamente con las decisiones que toma primero los jueces, después el Tribunal Electoral de la Federación, y le dicen, Tribunal, o mejor dicho, Suprema Corte, pronúnciese sobre las responsabilidades del comité, pronúnciese sobre las responsabilidades del juez, pronúnciese sobre lo que dice en materia electoral la Constitución, y la Corte pues manda a decir a través de la prensa no nos vamos a pronunciar, magistrada. Y es algo que nos dice, por ejemplo, nuestra compañera Andrea Meraz, efectivamente, ¿por qué no esperar a la Corte, nuestra compañera que más cubre la fuente del Tribunal Electoral, ¿por qué no esperar a la Corte? La respuesta está implícita en el bloque pasado. ¿Por qué no habla? Y justo ayer tuvimos No una hablan en el pleno, sí una hablan en los reunión. medios. ese Cuando es el quieren punto, hablan ¿no? en los medios. Pero los jueces nos tenemos que pronunciar en las sentencias. Sí, lo sabemos. Yo vengo aquí a pronunciarme de lo que ya me pronuncié en la sentencia, Sí. ¿no? Por ejemplo, ahorita. Ayer con Andrea Meraz, que tuvimos una sesión ahí con todos los medios, y nos decían, ¿por qué nos esperan? Es que los tiempos electorales no son los tiempos de la Corte. La Corte tiene sus propios tiempos, porque justamente no tienen la materia electoral. La materia electoral, primero, todos los días y horas son hábiles. En materia electoral no hay rezagos. En el año pasado, en este gran proceso electoral que tuvimos más de 22,000 medios de impugnación, ¿sabes cuál fue el tiempo promedio para resolver? 10 días. Nosotros no tardamos 2 meses o 2 años en resolver, porque ya llega el otro proceso. Por eso el Poder Judicial tiene un órgano especializado que sabe hacer lo electoral y juzgar en electoral.
Por eso nos dan este estatus constitucional de última instancia. Entonces, no podemos nosotros esperar a que la Corte se pronuncie, y esto lo digo con todo respeto, porque nosotros nos pronunciamos por lo nuestro, nada más, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos competencia y no invadimos ninguna competencia. Porque de alguna forma no tendrían por qué estarse esperando. Valdría la pena que se pronuncien, pero no tendría por qué estarse esperando. Pues no, porque digamos es diferente la temática que ve la Corte y la temática que ve el Tribunal Electoral. Sí. ¿Qué pasa entonces con la sentencia del juez de amparo? Es una sentencia y se queda volando porque él no tenía competencia y entonces lo que él resolvió se queda volando. Nosotros desestimamos lo que él resolvió en lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral. Pero era un juez de amparo. Pero es que el amparo no procede en materia electoral. Híjoles, aquí te lo digo. Ellos dicen que sí. Pero ¿cómo van a decir que sí si la ley de amparo dice que no? Es que eso es, mira, Ciro, yo es lo van a ganar ustedes entender. finalmente, ustedes son la última, tienen la última palabra, ustedes son la última instancia. Es que no es que ganemos, el tribunal ni tiene que defenderse, ni tiene que ganar, el tribunal tiene que hacer que la ley se cumpla y, por supuesto, garantizar los derechos político-electorales de los justiciables. Bueno. Para eso está el tribunal también y tenemos que garantizar que estos derechos se puedan ejercer. Y cualquier obstáculo que alguien esté interponiendo, al Tribunal Electoral le obliga a eliminar estos obstáculos y garantizar. No lo estamos haciendo de oficio. De entrada, vinieron a quejarse personas que se inscribieron en el Poder Judicial. ¿Cómo se han ido a quejar personas con el juez de amparo, con los jueces de amparo? Con sus temas de amparo. Pero el tema electoral tienen que venir aquí. Vinieron aquí a quejarse por un juicio ciudadano. ¿Y qué hace el Tribunal Electoral? Garantiza su ejercicio de participar. Por eso le ordenamos que de manera inmediata el comité, que es una función absoluta, pura, sustantiva, técnica, fáctica, electoral, solo nace en la reforma electoral, estos comités. Para una función electoral, le ordenamos que en 24 horas reanudara, nos dice que está imposibilitado, pues estaba en un conflicto el comité, por supuesto, ¿no? Murió en un conflicto, pregunta ya no existe a la Corte comité. qué hacer, no hay respuesta y renuncian. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos que están ahí participando y con la ciudadanía que quiere tener ciudadanos por el Poder Judicial? Pues garantizamos sus derechos y ¿qué hicimos? Pues aplicamos un criterio constitucional que es, aplica la norma que más le favorezca a la persona. Entonces, un tribunal, un órgano de impartición de justicia está para abrir la justicia, para dar acceso a la justicia, no para obstaculizar el ejercicio de un derecho. Entonces, como el comité técnico ni siquiera es jurisdiccional, los dejó sin posibilidad de participar, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ni modo. ¿Qué crees? Te inscribiste acá, lástima. Qué pena, nos da mucha pena decirte que violentaron tus derechos y el Tribunal Electoral pues no puede hacer nada. Pues no, para eso está el tribunal, para garantizar el acceso a la justicia y que tú puedas ejercer un derecho para ser votado y la ciudadanía ejercer su derecho para votar por ti en su caso. Bueno, y así ocurrió, pero nada más que quede, como decimos nosotros, para el registro que 2 jueces de amparo, 5 especialistas integrantes de un comité de evaluación y 2 magistrados del Tribunal Electoral no piensan. Ciro, yo te como pregunto, tú, al no decirme esto, actuaron ni ¿es darle pensaron. más valor a lo otro que a la decisión Yo dije de...? solo para el registro. A nosotros nunca seguimos las teorías de la conspiración. No. Entonces nosotros decimos, Ni nosotros. 2 jueces de amparo, luego los 5 integrantes del comité de evaluación y además los magistrados Otálora y Rodríguez no piensan así. Y a mí permíteme decir... De 3 instancias distintas, un juez, un comité de evaluación y 2 magistrados. Y yo que te digo, la ley de amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. Dice la ley, te lo dejo el artículo 61. La Constitución dice el Tribunal Electoral es la última instancia. Y así fue. Y el tribunal debe garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El tribunal no está juzgando con ningún sesgo. Es más, estamos haciendo una interpretación gramatical. Si yo te leo esto y de todos modos me dices que es que el juez de amparo dice que no,
Pero es que la ley de lo que te amparo digo dice que sí, ¿no? Yo lo que te digo es que ¿Qué hacemos? dos jueces de amparo dijeron que no. No es que dijeron que no. Que no. 5 especialistas de un comité de evaluación dijeron que no, y 2 de ustedes, 2 magistrados del tribunal, dijeron que no, punto. Ya, son los hechos. ¿Tenían razón o no? No sabemos. Exacto. La presidenta del tribunal dice que no, y finalmente la presidenta del tribunal, junto con otros 2 magistrados, tienen la mayoría de los votos y por lo tanto el proceso continúa. Así Pero es. 9 personas significativas de 3 instancias distintas, jueces, comité de evaluación y magistrados del tribunal, pensaron en sentido opuesto. Y ¿no? más de 1000 personas Sí. van a tener garantizado su derecho Sí. a votar Pues sí. y a ser votados por ellos. ¿Por Pues qué? sí. Porque el tribunal está dando cauce a este obstáculo técnico que se puso, en donde aquí, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último? Una elección Sí. y que hablamos de democracia. ¿Qué es la democracia? Pues que haya un Estado de Derecho, que la ciudadanía decida y que el voto decida. No podemos En el Estado de Derecho se truncar. obedece a un juez de amparo, pero dice no tiene competencia. No, Bueno, pues sí, no, sí, no nosotros tiene también somos competencia. jueces, Sí, lo sé. jueces competentes Sí. constitucionalmente así designados. Y los jueces de amparo son incompetentes jurídicamente dicho también por la ley. Es que no lo decimos 3 magistrados, lo establece la Constitución. Pero lo resolvieron 3 magistrados. Conforme a la Lo Constitución, resolvieron 3 que es la magistrados. mayoría, Sí. conforme a la Constitución, Ciro, tú dime que no dice Pero- esto el artículo pero 61 de la sí, ley de no, amparo. sí lo Ah, dice. Yo no soy abogado, yo no sé interpretar. No, pero sabemos, no no sé interpretar. necesitamos No, sí, interpretación. pues, ve nada más, ve nada Léeme, más. léelo. No sí lo necesita leo. interpretación. Ahora, tenemos que hacer una pausa y en el siguiente, último bloque te quisiéramos comentar y escuchar tu punto de vista. Dije hace unos momentos, Manuel, que nosotros nunca, como principio de trabajo, nunca seguimos teorías de la conspiración. Qué bueno. Pero vemos que en los temas más controvertidos, el de la sobrerepresentación, el de la suspensión de trabajos de esta reforma y varios más, sale la presidenta, o en su momento el presidente López Obrador, pues sobre todo la presidenta Sheinbaum, dice una cosa en temas muy controvertidos, casi ordena. De inmediato vienen sus legisladores, los líderes en el Senado, en Cámara de Diputados, y dicen lo mismo. Y semanas después, el Tribunal Electoral vota consistentemente en el sentido del discurso de la presidenta y de la mayoría de los diputados Morena. No creemos, nunca lo hemos pensado, que la presidenta te diga, a ver, licenciada, abogada Soto, venga para acá. Tienen que votar No, así. sí, No lo creemos, yo no lo yo pienso. ahí- Pero empieza a darse una consistencia entre ese discurso y el voto de 3 de ustedes. Son los hechos. Yo no digo que te estén Pues ordenando es que ni son mucho. es lo que dice ni la mucho menos. Constitución. A mí Es contrástame la con interpretación. la decisión. Dime Vamos a hacer una que no fue pausa conforme y a la al regresar Constitución. tienes todos Si los tú minutos. me dices eso, tienes todos los minutos para responder tú me dices este que- tema. que- yo no lo que pienso, votamos algo en contra. yo Es no que lo yo no pienso, me puedo hacer pero responsable de pero lo es que diga la consistente gente el o las discurso autoridades. de la presidencia, Pues, de la mayoría del legislativo, es luego con la votación, consistente con lo que la dice votación de la 3 Constitución, ministros del Ciro. tribunal. Vamos a pausa, Vamos a pausa. y continuamos.